femoral, articulaciones, luego músculos, indicaciones del vacío. Lo mismo que el miembro superior. Vamos a comenzar por osteología. Es el último segmento del segundo parcial, que comprende anatomía del abdomen, de la pelvis y de los miembros inferiores. El segundo parcial, el 29 de septiembre. Viernes 29 de septiembre. Y aquí 25 de septiembre, ahora 5. Aquí 24 días. La otra semana terminamos ya. Y van a tener 15 días para estudiar. Hueso frontal, el hueso sacro, forman la pelvis, ¿no? La pelvis femenina, pelvis masculina. Esta es una pelvis masculina o femenina, ¿no? Es más ovalada, su orificio pélvico, núcleo estrecho. De los hombres es más redondeada. Los huesos, perdón, la pelvis está formada por los huesos ilíacos y el sacro. Los huesos ilíacos son dos, uno izquierdo y otro derecho. Presentan dos caras, lateral medial y 4 bordes. Aquí tenemos la cara medial y entonces, este es el hueso coxal, su cara medial. Este es su borde posterior, donde se encuentra esta gran escuatadura. Reconocemos aquí el borde posterior. Este es el borde anterior, el borde superior, el borde inferior del hueso ilíaco. Los ángulos antero-superior, postero-superior, antero-inferior y postero-inferior. Describamos la cara interna. Esta de aquí es la cara interna. ¿Qué presenta la cara interna? De arriba hacia abajo, la fosa ilíaca interna. Esta fosa que es excavada presenta inserción al músculo ilíaco. Recuerden el músculo psoas ilíaco, porción psoas que proviene de la región lumbar, de los cuerpos y de las fosas transversas lumbares, y porción ilíaca que proviene de aquí de la cara interna del hueso ilíaco. Esas dos porciones se unen y forman el músculo psoas ilíaco que termina en el trocánter menor del fémur. Por detrás existe una superficie, una no articular y otra articular. La superficie articular tiene la forma de un pabellón de una oreja, así como este pabellón. Se llama superficie auricular. Sirve para articularse con el hueso sacro, con una superficie similar al hueso que tiene el hueso sacro, formando la articulación sacro-ilíaca. Por detrás y por encima hay una rugosidad que se llama tuberosidad ilíaca, que también se articula con el hueso sacro. ¿Ya? Aquí entre el hueso sacro, entre la tuberosidad del ilíaco y la tuberosidad del sacro, se forma también la articulación sacroiliaca, que es una sindesmosis. Esta es una sinovial. Aquí se inserta el ligamento interóseo, que es el principal ligamento que une la articulación sacroiliaca. Entre los dos huesos, entre el sacro y el hueso ilíaco, el ligamento interóseo, entre las tuberosidades. Pues el ligamento también sacroiliaco anterior y sacroiliaco posterior y el ligamento interóseo. Esos son los principales ligamentos de esta articulación. Después hay una línea, se llama una línea inominada o línea arcuata. Esa línea es roma en su parte superior, es decir, no es constante, ¿no? Pero es más afilada en su parte
anterior e inferior, más afilada, vemos ustedes, la línea arcuata. Roma y afilada en su parte anterior, roma en la parte posterior. Esta prolongación anterior de la línea denominada arcuata se llama cresta pectínea o pecten del pubis, donde se inserta el músculo pectíneo. Por debajo de esa línea arcuata se encuentra esta superficie cuadrilátera que sirve para insertar el músculo obturador interno. El obturador interno que está dentro de la pelvis, sale fuera de la pelvis por esta pequeña escotadura, se llama escotadura ciática menor o foramen isquiático menor. Luego, por debajo de esa superficie cuadrilátera se encuentra el agujero obturador. Esto de aquí. En estado fresco se encuentra la membrana obturatriz. Esa es la descripción de la cara interna. Veamos la cara externa ahora. Bueno, para ilustrar un poco, el hueso ilíaco tiene 3 porciones en edad embrionaria, como si tuvieran 3 huesitos: ilion, isquion y pubis. Esas 3 porciones tiene el hueso. En edad embrionaria se unen mediante un cartílago que está aquí en la línea media. En edad adulta no hay ese cartílago porque hay un solo hueso. El cartílago trirradial, el cartílago de crecimiento, pero eso es en edad embrionaria. La fisio, cartílago de crecimiento. Ilion, pubis, isquion. Aquí van a estar las ramas ilio púbica, ilio isquiática y la rama isquiopúbica. La rama isquiopúbica. Bien. Vamos a ver si solo tenemos la cara externa. Aquí vamos a describir la cara externa. La cara externa del hueso ilíaco también tiene en la parte superior la fosa ilíaca externa. Todo esto es la fosa ilíaca externa, donde se insertan los músculos glúteos. ¿Ya? Para ello tienen las crestas glúteas que separan la inserción de los músculos glúteos. Glúteo menor, glúteo mediano y glúteo mayor. Por debajo de la fosa ilíaca externa se encuentra una gran cavidad, se llama fosa costiloidea o acetábulo. Mejor si le decimos acetábulo. Esta gran cavidad se llama acetábulo. El acetábulo tiene 2 porciones, una porción articular en forma de una semilunar, llamada fascia lunata, que sirve para articularse con la cabeza del fémur, formando la articulación coxofemoral. Esta porción articular en forma semilunar tiene una extremidad anterior o hasta anterior y una extremidad posterior. Y también este acetábulo tiene una porción no articular de forma cuadrilátero y rugoso, llamado transfondo de la cavidad acetabular. Rodeando al acetábulo se encuentra un borde cortante, se llama limbo acetabular o ceja cotiloidea, y por encima de del limbo cotiloideo se encuentra un surco supraacetabular o supracotiloideo, donde se inserta el tendón reflejo del músculo recto anterior del muslo. Y aquí en la parte inferior hay una escotadura, en la parte inferior del acetábulo, se llama escotadura isquiopúbica, porque está entre el isquion, que es este de aquí, y el pubis, escotadura isquiopúbica. En estado fresco, esa escotadura es transformada por un conducto, es transformada por un ligamento en un conducto isquiopúbico. Ese ligamento es el ligamento transverso acetabular.
porque va de un extremo al otro extremo de la fascia lunata, es decir, de la superficie articular del acetábulo, el ligamento transverso acetabular, ¿ya? Que lo transforma, como les digo, en un conducto. ¿De dónde proviene ese ligamento? Aquí hay una estructura cartilaginosa que se llama rodete cotiloideo, que forma parte de la articulación coxofemoral, es un medio de unión, es un fibrocartílago, rodea al acetábulo, pero cuando llega a esta escotadura pasa a manera de puente, y la transforma en la escotadura en el conducto isquiopúbico, es el ligamento transverso acetabular. Luego por debajo se encuentra otra vez el agujero obturador. Eso es lo que encontramos en la cara externa. En los bordes, ¿qué encontramos en los bordes? Esto es el borde anterior, borde superior, posterior e inferior. El borde superior, este borde superior se llama cresta ilíaca, es la cresta ilíaca. La cresta ilíaca, si la dividimos en los 2/3 anteriores, tiene un labio interno, un intersticio y un labio externo. Esta porción de aquí anterior. En el labio interno, que se inserta el transverso del abdomen, el intersticio, oblicuo interno, y en el labio externo, el oblicuo externo del abdomen. Y en la parte posterior, es más gruesa, se insertan los músculos dorsal ancho y el músculo cuadrado dural. Luego, este es el borde inferior. El borde inferior. El borde inferior también se llama rama isquiopúbica. Ya aquí presta inserción a músculo grácil, el músculo aductor mayor, ¿ya? Aquí en la rama isquiopúbica. Luego este es el borde anterior. El borde anterior de arriba hacia abajo. ¿Qué tenemos? Si nosotros nos palpamos aquí, vamos a encontrar la espina ilíaca anterosuperior, que sería esta de aquí, que es el punto de referencia para colocar las inyecciones en la región glútea. Espina ilíaca posterosuperior, y a través de dedo hacia atrás se encuentra la región donde se colocan las inyecciones intraglúteas. Aquí se insertan músculos como el músculo sartorio, el músculo más largo que tiene el cuerpo humano, el sartorio, el ligamento inguinal, ¿no?, que viene de aquí, de la espina ilíaca anterosuperior a la espina del pubis, que es una prolongación del músculo oblicuo externo del abdomen, ¿ya? Y el músculo tensor de la fascia lata. Por debajo hay una pequeña escotadura. Este de aquí se llama escotadura innominada, no tiene nombre, pero por ahí sale un nervio del interior de la pelvis hacia afuera, que da la inervación a la parte externa del muslo, por aquí, por esta escotadura innominada, por debajo de la espina ilíaca anterosuperior, el nervio femorocutáneo o cutáneo lateral del muslo. Por aquí está saliendo de la pelvis para inervar al muslo, dar la sensibilidad. Muchas veces, especialmente en las mujeres que utilizan ese cinturón o el pantalón, la cadera, ¿no? Es que un poco más hacia abajo. Aquí justamente viene el pantalón, comprime el nervio cutáneo femoral del muslo y puede provocar una parestesia, un hormigueo en la parte externa del muslo. Se ve muy frecuentemente. ¿Motivo de consulta? ¿Ah? ¿Es motivo de consulta? Sí, motivo de consulta y de fisioterapia también. Entonces, espina ilíaca anterosuperior, escotadura innominada, y aquí hay una espina, otra espina ilíaca anteroinferior. Aquí se inserta el tendón directo del músculo recto anterior.
Aquí hay una eminencia, se llama eminencia iliopúbica, porque está entre el ilium y el pubis, es este de aquí. Luego, un poco más hacia abajo, se encuentra una espina, la espina del pubis y la cresta del pubis, que es donde se inserta el músculo recto del abdomen y piramidal del abdomen, ¿no? Y el ligamento inguinal, ¿no? Este es el borde posterior, de arriba hacia abajo. Espina ilíaca postero superior, escotadura innominada y espina ilíaca postero inferior. Estas espinas sirven para insertar a los ligamentos que unen el sacro con el hueso ilíaco. A esta gran escotadura se llama escotadura ciática mayor. Escotadura ciática mayor, por aquí sale un músculo que viene de aquí, de la cara anterior del sacro, sale por aquí, se llama músculo piramidal de la pelvis. Salen nervios también, nervio ciático mayor. Muchas veces alguna hipertrofia, un crecimiento piramidal puede comprimir el nervio ciático mayor y también producir parestesias, alteraciones en el nervio ciático. Nervio ciático mayor, también el nervio ciático menor, los vasos y nervios glúteos superiores, vasos y nervios isquiáticos, vasos y nervios pudendos internos. Esas son las estructuras que se encuentran en escotadura ciática mayor. Bueno, porque eso es lo que le dicen la famosa pseudociática, ¿no? Por la compresión del nervio ciático de los músculos piramidales, ¿no? Piramidales o piriformes. El síndrome del piramidal. Luego por debajo hay otra espina. ¿Ven? Llena de espinas este hueso. Espina ciática o língula ilíaca. ¿Ya? Esta espina, en sus vértices de la espina se inserta un ligamento. El ligamento sacroespinoso viene del sacro a la espina. O ligamento sacrociático menor. ¿Ya? El músculo elevador del ano también se inserta en su cara interna y en su cara externa el músculo gémino superior o gemelo superior. Luego hay otra escotadura ciática menor. Esta es la mayor, esta es la menor. Por aquí ingresan de nuevo a la pelvis vasos y nervios pudendos internos que salen fuera de la pelvis, ingresan de nuevo por aquí y sale el músculo obturador interno. Y luego la tuberosidad isquiática. Entonces hay los 4 bordes, ¿no? Y los ángulos. Ángulo antero superior que corresponde a la espina ilíaca antero superior. Ángulo postero superior que corresponde a la espina ilíaca postero superior. Ángulo postero inferior que corresponde al isquion, en la cual descansa el cuerpo cuando está sentado, ¿no? Sobre esto no sentado. Y luego el pubis. El pubis que al unirse con el otro pubis va a formar la sínfisis púbica y hay un cartílago, ¿no? El cartílago de la sínfisis púbica. Y esa unión del pubis con el otro pubis que forma la sínfisis púbica, junto con estas ramas, van a formar el ángulo subpúbico. Normalmente es de 70 grados, ¿no? 70 grados el ángulo subpúbico. Un poco más, un poco menos de 70 en el hombre, más de 80 en la mujer, ¿no? Más abierta la mujer. El ángulo subpúbico. Es entonces la descripción del hueso ilíaco. Ahora vamos al fémur. El fémur es el hueso más largo que tiene el cuerpo humano. Se encuentra en el muslo, forma de la osteología del muslo. Como todo hueso largo tiene 2 extremidades, una superior, otra inferior, una diáfisis y la metáfisis, metáfisis inferior, metáfisis superior. Aquí viendo desde otro ángulo
Describamos la parte superior. ¿Qué hay en la parte superior? Pues la extremidad superior del hueso del fémur. La cabeza del fémur, representa los 2/3 de una esfera maciza. La cabeza del húmero representa 1/3. ¿Sí? La cabeza del fémur, los 2/3. ¿Qué hay en la parte media de la cabeza femoral? Una fosita. La fosita del ligamento redondo se llama. ¿Ya? Aquí se inserta el ligamento redondo, que une, es un ligamento intraarticular que une la cabeza femoral al hueso ilíaco. Que vamos a ver en articulaciones. La superficie articular, todas las superficies articulares de los huesos están cubiertas por cartílago hialino. Ya cuando digamos articulación sinovial, ya se sobreentiende que tiene cartílago hialino. Este es el cuello del fémur, este de aquí. Aquí se forma un ángulo entre el cuello del fémur y la diáfisis del fémur. Aquí se va a formar un ángulo, se llama ángulo cérvico-diafisario, normalmente 136 grados. Cuando está disminuido ese ángulo, se llama coxa vara. Cuando está aumentado, se llama coxa valga. Luego, ¿para qué sirve el cuello del fémur? Sirve para insertar la cápsula articular. La cápsula articular. La cápsula cubre al borde superior, borde inferior y cara anterior en su totalidad, pero en la cara posterior solo se inserta la cápsula en los 2/3 internos. Deja libre la parte externa del cuello femoral en la parte posterior, la cápsula articular. Muchas veces puede ser motivo de fractura del cuello femoral, es decir, se quebra el cuello femoral. Es importante porque el peso del cuerpo que viene columna vertebral, ¿no es cierto? Viene la columna vertebral. Luego viene a la articulación sacroiliaca, ¿no? Y el principal ligamento, el ligamento interóseo, es el principal ligamento que transmite la fuerza hacia la articulación coxofemoral, luego al cuello del fémur y luego ya hacia los miembros inferiores, ¿no? Así es como se transmite la fuerza. Y aquí, lógicamente, este ángulo tiene que estar normal para que exista la transmisión de la fuerza normal y no exista ninguna patología. Pues si está alterado, está en valgo o en varo, puede haber alteración funcional y inclusive puede haber secuelas como la artrosis, ¿no? Debido a alteración de ese ángulo. Artrosis es el desgaste del cartílago, ¿no? Que produce dolor a futuro, ¿no? Entonces ese es el cuello femoral. Luego está el trocánter mayor y el trocánter menor. El trocánter mayor está de forma cuadrilátera, tiene una cara externa donde se inserta el músculo glúteo medio. Tiene una cara interna, el trocánter mayor, que presenta una pequeña fosita en su interior, fosita digital del trocánter mayor, donde se inserta el músculo obturador interno, externo, gémino superior e inferior. Tiene un borde superior, el trocánter mayor, es donde termina el músculo piramidal de la pelvis o piriforme. Tiene un borde inferior que está ocupado por el músculo lateral, un borde posterior donde se inserta el músculo cuadrado femoral y un borde anterior, que es este de aquí, el borde anterior donde se inserta el músculo glúteo menor. Luego está el trocánter menor, este es el trocánter menor donde termina el músculo psoas ilíaco. En la parte anterior existe una línea que une el trocánter mayor y menor, se llama línea intertrocantérica. Luego este es el extremo inferior. ¿Qué tenemos en el extremo inferior? Estas estructuras redondeadas, voluminosas, se llaman cóndilos. Cóndilo del fémur. Tenemos el cóndilo medial, la cabeza es medial, ¿no? Cóndilo medial, y el cóndilo lateral,
En la parte posterior el espacio intercondilio y en la parte anterior se encuentra la tróclea femoral. La tróclea femoral sirve para articularse con la rótula, formando la articulación femoro-rotuliana de tipo troclear. Y los cóndilos del fémur que se van a articular con la tibia, ¿no? Formando la articulación fémoro-tibial o articulación de la rodilla, de tipo condilar o cúndilo. Entonces, aquí están los cóndilos, cóndilo lateral y medial. El cóndilo medial desciende un poco más que el cóndilo lateral. Es más descendido que el cóndilo lateral. El medial, la parte interna. Les decía yo que hay una patología que se llama artrosis, ¿no? ¿Qué es la artrosis? Desgaste del cartílago. Se gastó el cartílago. Y les digo yo, a ver, para ilustrarlo mejor, así lo voy a hacer un poco exagerado. Cóndilo medial y cóndilo lateral del fémur. ¿Cuál desciende más? El cóndilo medial. ¿Dónde se va a gastar más el cartílago? ¿En el lado interno o en el lado externo? Aquí, ¿no? Se va a gastar más. Entonces, aquí va a haber un desgaste del cartílago más temprano que este lado. Más temprano quiere decir que los síntomas aparecen más. ¿Cuál es el síntoma que aparece más? El síntoma es el dolor, ¿no? Va a tener dolor en la parte interna de la rodilla. Cuando ingresa un paciente a la consulta mayor de 60 años, por decir, porque el desgaste en las personas mayores, ustedes no van a tener artrosis todavía, está nuevito, no hay. Es decir, nosotros no vamos a tener artrosis todavía. A partir de los 60 años, cuando lleguemos a esa edad, ya va a haber un desgaste. Lógicamente que es diferente de una persona a otra persona. ¿Ya? No todos van a tener artrosis, lógicamente. ¿Ya? Entonces, cuando llega el paciente y me dice, me duele aquí el lado y aprieto aquí, ya yo son 60 años, no ha habido accidentes, no ha habido trauma, dolor repentino que fue apareciendo, yo sospecho de artrosis. Pues si viene y me dice, acá me duele, no es artrosis. ¿Por qué? Porque sí o sí tiene que comenzar el dolor aquí. A no ser que haya habido una secuela de una fractura aquí, lógicamente ya por esa alteración. Existe artrosis primaria y secundaria. Primaria es el desgaste natural. 60 años se gastó, entonces el dolor empieza aquí. Artrosis secundaria es por alguna patología, alguna enfermedad. El reumatismo, por ejemplo, produce artrosis secundaria. O sea, artrosis por reumatismo o artrosis por fractura o artrosis por infección. Son artrosis secundarias. En el gen varón, ¿dónde caería más la artrosis? ¿En la parte externa? A ver, vamos a graficar un poquito. Compañero está hablando genu varo. Para que me entiendan genu varo, los chuecos, ¿no? ¿Ya? ¿Me entienden? Les voy a hablar en ese idioma porque ustedes están cuando lleguen a cuarto y lleven traumatología, ya les voy a decir que genu varo, valgo, etcétera, ya ustedes van a hablar con más propiedad. Primero ya les digo, los chuecos. ¿Genu qué? Varo. Genu, valgo, para adentro. Estaba junta. Genu, valgo. Valgo.
genu, varo, genu, valgo. ¿Ya? ¿Eso qué es? Varo. ¿Y eso qué es? Valgo, ¿no? Ese es valgo y eso es varo. ¿Ok? ¿Cuál es más permitido? ¿Valgo o varo? No, ninguno en realidad es permitido. Las rodillas tienen que ser rectas, ¿no? Rectitas. ¿Ya? Pero entre estos dos, ¿cuál es más permitido? ¿Qué dicen ustedes? ¿Usted qué dice? ¿Varo? Este dice más permitido. ¿Usted qué dice? Varo. ¿Usted qué dice? Varo. ¿Y usted qué dice? ¿Valgo? ¿Seguro? Sí. ¿Está seguro? Estuve viendo mucho el video. Él dice valgo. Ahí levanten la mano los que dicen valgo. Y los que dicen varo, iguales están. A ver, vamos a la anatomía entonces. Vamos a dibujar más pequeño aquí. Ya saben, cóndilo interno desciende más que el externo. Si yo hago más varo, va a haber más lesión. Más varo, más lesión. ¿Me entienden? El cóndilo interno desciende más. Miren. Más lesión. ¿Ya? Y si yo hago valgo, esto viene aquí, trata más bien de nivelar los cóndilos. El valgo. Este hasta 5 grados es permitido. Este 0 grados. Para afuera, nada. Nada de varo. 0. Si ustedes ven por la calle alguien andando chueco, es quirúrgico. Hay que operarlo, colocar su rodilla recta. ¿Por qué que hay que operarlo? A ver, ¿quién me dice? Menos él. ¿Quién me dice por qué que hay que operarlo a ese que tiene vago? Para evitar la artrosis. ¿Por qué? ¿Qué produce la artrosis? Dolor. El cartílago que está aquí recubriendo la articulación no tiene nervio, no tiene inervación. ¿Ya? Entonces, cartílago con, miren, cartílago con cartílago no hay dolor, no hay nervio. Igual que el cabello, igual que la uña, no hay inervación, no nos duele, no cortamos. Pero si se gasta el cartílago, va a ser hueso con hueso, ¿no ves? Hueso tiene inervación, el periósteo, que es lo que rodea al hueso, tiene nervio. Ahí hay dolor. Artrosis produce dolor. Dígame. Una consulta, ¿por qué los futbolistas normalmente sufren en lugar? Nosotros los futbolistas, por la acción, pues no, seguramente por la acción. No es que todos tengan, ¿no? La mayoría sí. El tratamiento es quirúrgico. Hay que operarlo, hacer una osteotomía y colocarle recto para evitar la artrosis, el dolor. Porque el tratamiento de la artrosis a partir de los 60 años es prótesis. Hay que colocarle prótesis, un metal ahí. Ya, entonces, nada de varo. Porque acentúa más el dolor, ¿no? Acelera más. Ese chueco a los 20 años, a los 40 va a estar con dolor de rodilla. ¿Ya? ¿Entienden?
Claro. Bueno, esto ya lo vamos a ver en cuarto año, ¿no? Ya solo que apresuradamente ya se los he dicho, ¿no? Ya cuando lleguen al cuarto me voy a acordar que es la artrosis y les voy a decir. Ok, sigamos, a ver. Entonces estábamos en la descripción de los dos cóndilos del fémur, que el lado interno desciende más que el lado externo. Y esta es la diáfisis. La diáfisis del fémur que tiene, si nosotros hacemos un corte en la diáfisis del fémur, prismática triangular, como todas las diáfisis femorales, ¿no? Prismática triangular. Una cara anterior, que es esta de aquí, donde se inserta el músculo vasto intermedio y el músculo subcrural, una cara posteromedial y una cara posterolateral, que están cubiertas por los músculos vasto interno y externo. Los bordes, hay un borde medial y un borde lateral y un borde posterior. Este borde posterior es áspero. Pasamos el dedo, áspero. ¿Por qué es áspero? Porque se insertan músculos. Se llama línea áspera del fémur. Esa línea áspera del fémur, por arriba se divide en tres. Así. ¿Ya? Se divide en tres la línea áspera. En cambio, por abajo la línea áspera se divide en dos raíces, en dos ramas. Por arriba se trifurca y por abajo se bifurca. ¿Ya? La línea externa del glúteo mayor, la línea media, es esta de aquí, línea pectínea, determina el músculo pectíneo y la línea interna del vasto interno. Luego por abajo se bifurca delimitando un espacio, se llama espacio popliteo. Y la parte intermedia de la línea áspera tiene un labio externo, un labio interno y un intersticio. Presta inserciones los labios a los músculos vasto medial y vasto lateral. Y el intersticio inserta los músculos aductores, aductor mayor, menor y aductor mediano. Y la porción corta del músculo bíceps. Bueno, ese es el fémur. Lo que le decía, ese es el ángulo cérvico diafisario, ahí están los cóndilos femorales. Y la unión del hueso fémur con el hueso ilíaco forman una articulación, se llama articulación de la cadera o articulación coxofemoral. Vamos a ver tipo de articulación. En realidad es una articulación sinovial. ¿De qué tipo es la coxofemoral? Enartrosis, ¿no? Enartrosis. Las superficies articulares de esta articulación de la cadera o coxofemoral, ¿cuál sería? La cabeza del fémur con su cuello femoral, que es donde se inserta la cápsula, ahí está el trocánter mayor y menor. Y la superficie articular por parte del hueso ilíaco es el acetábulo, ¿no? El acetábulo que tiene una porción articular en forma de semiluna y una porción no articular cuadrilátera, que tiene sus cuernos anteriores y posteriores, esa porción articular, o sus extremos anteriores y posteriores, ¿no es cierto? Y la ceja posterioidea o limbo acetabular. Y la escotadura isquiopúbica transformada en un conducto isquiopúbico por el rodete posterioideo. Los medios de unión, los medios que aseguran la articulación, es la cápsula articular. Como es una articulación sinovial, tienen cápsula articular, ¿no? Ligamentos, tenemos ligamento iliofemoral, pubofemoral e isquiofemoral. Ya el nombre lo dice, ilio viene de la porción del ilium del hueso ilíaco al fémur. Pubo de la porción del pubis al fémur. Isquio del isquio al fémur.
Y hay un ligamento interarticular que se llama ligamento redondo. ¿De dónde a dónde va el ligamento redondo? De la cabeza del fémur. Recuerden que vimos la cabeza del fémur que tiene su pequeña fosita, la fosita del ligamento redondo. Y luego se va a dividir en 3 fascículos. Uno que va al cuerno anterior de la fascia lunata o al extremo anterior, otro que va al extremo posterior y otro fascículo medio que se une al ligamento transverso, ¿ya? Y al transfondo de la cavidad cotiloidea. Por ahí es acompañada la arteria del ligamento redondo también, arteria del ligamento redondo. Esta articulación coxofemoral está irrigada ¿por quién? Por la arteria circunfleja medial y circunfleja lateral, rama de la arteria femoral profunda, y por la arteria del ligamento redondo, la arteria del ligamento redondo. Solo que esa arteria del ligamento redondo irriga hasta más o menos los 8 años, después deja de irrigar, ya nosotros no tenemos arteria del ligamento redondo. ¿Ya? Inervación es por el nervio obturador, que es el que inerva a la articulación coxofemoral e inerva la rodilla también. Muchas veces un dolor en la rodilla, ¿ya? Puede ser que el problema sea en la cadera, o un dolor en la cadera puede ser que el problema sea en la rodilla. Por eso cuando se examina la cadera es la coxofemoral, esta articulación de aquí. Esa es la cadera, la articulación coxofemoral. Como el nervio obturador inerva las dos articulaciones, entonces siempre se tiene que examinar las dos articulaciones. Hay muchas patologías que uno confunde. Me duele la cadera, me duele aquí llega el niño, por ejemplo, con dolor ahí, se examina, se saca radiografía, no hay nada. El problema es en la rodilla. O viceversa, el dolor en la rodilla, saca radiografía de la rodilla, no hay nada. El problema es en la cadera. Siempre las dos articulaciones se deben revisar y sacar radiografía de las dos. Los movimientos que tiene esta articulación: flexión, extensión, abducción, aducción, rotación y circunducción. Esos son los ligamentos, los medios de unión. Primero las superficies articulares, la cabeza del fémur, cartílago hialino, acetábulo, la porción articular del acetábulo en forma de semiluna con su extremo anterior y posterior, que es donde se insertan los fascículos anteriores y posteriores del ligamento redondo. Este es el ligamento redondo o ligamento teres, aquí, que termina en los extremos y en el ligamento transverso y en el fondo de la cavidad cotiloidea. La arteria acompaña a ese ligamento. Luego, otro medio de unión es el rodete cotiloideo. Es un fibrocartílago que rodea el acetábulo y sirve para contener a la cabeza del fémur que se introduce ahí a esa cavidad. ¿Ya? Y recuerdan que este rodete cotiloideo o labrum articular pasa a manera de puente formando el ligamento transverso acetabular. Luego, en la cara externa del rodete cotiloideo se inserta la cápsula que va y termina en el cuello del fémur, cubre toda la articulación, termina en el borde superior, inferior y cara anterior del cuello femoral, y recuerden que en el lado posterior solo cubre los 2/3 internos, y acompañando o a través de la cápsula articular van las arterias retinaculares, que son las arterias que irrigan la articulación coxofemoral, la arteria circunfleja anterior y posterior, principalmente la arteria circunfleja posterior. Y este es la membrana obturatriz, que está rodeando prácticamente al agujero obturador. ¿Ya? Y les decía yo que existe el ligamento iliofemoral, tubofemoral e isquiofemoral. Este ligamento
el ligamento iliofemoral, viene de aquí de la espina ilíaca anteroinferior. No es este de aquí. Este es el tendón del recto femoral. ¿Ya? El tendón directo, porque el tendón reflejo es en el canal supraacetabular o surco supraacetabular. Entonces, este ligamento iliofemoral se divide en dos inclusive. Uno que va y termina por delante del trocánter mayor y otro que termina por delante del trocánter menor en la línea intertrocantérica. Vean cómo se divide en dos, ¿no? Este ligamento iliofemoral. Esto se llama ligamento iliopretrocantéreo y ligamento iliopretrocantíneo. Y la unión de esos dos fascículos del ligamento forma una letra Y. Por eso también se llama ligamento Y de Bertin y Bigelow. Y luego viene este ligamento que viene del pubis, ¿ya? El ligamento pubofemoral, ¿ya? El ligamento pubofemoral. Este ligamento que viene del pubis al fémur, al unirse con el iliofemoral, forma una letra N. Primero está la letra Y, ¿no es cierto? Ahí, ligamento en Y, formado por el iliofemoral, por los dos fascículos del iliofemoral. Y luego viene este ligamento y forma una letra N, ligamento en N de Welker, ya la unión del pubofemoral con el iliofemoral. ¿Ok? Y en la parte posterior de la tuberosidad isquiática viene el ligamento isquiofemoral. Entonces hay iliofemoral, pubofemoral e isquiofemoral. Y otro medio de unión importante que tiene esta articulación, aparte de la cápsula, aparte de los ligamentos, es la presión que ejerce el acetábulo a la cabeza femoral. Presión intraarticular cero se llama. Es como un medio de unión. Cuando colocamos prótesis en la articulación, cuando luxamos para sacar la cabeza y el cuello femoral, es a veces que es bien dificultoso por la presión que existe, ¿no? Entonces aquí vemos los ligamentos, el ligamento iliofemoral, el ligamento pubofemoral e isquiofemoral. La cabeza femoral con su cartílago, ¿qué se llama esto? Ligamento redondo, ¿no? Ahí está el ligamento redondo. Es intraarticular. Cuando digo intraarticular quiere decir que está encerrado por la cápsula articular. Eso es intraarticular. Y esa es la irrigación. ¿Ya? Las arterias circunfleja anterior y circunfleja posterior, rama de la femoral profunda, arteria circunfleja, ahí está, que a través de la cápsula llegan a la articulación. ¿Ya? Muy bien. Es una rica irrigación que tiene. Tibia. Hueso que no es frío ni caliente es la tibia. El hueso de la pierna. ¿Ya? Está en la parte interna de la pierna. Hueso largo, también que tiene extremidad superior, extremidad inferior, diáfisis y metáfisis, superior e inferior. En la extremidad superior, ¿qué tenemos? Esta es la parte anterior, vista posterior, vista lateral. La vista anterior tenemos esta tuberosidad, se llama tuberosidad anterior de la tibia, donde se inserta el ligamento rotuliano. A nosotros nos arrodillamos en la iglesia, a veces nos duele esto de aquí, ¿no?
estamos arrodillados, es el ligamento, perdón, la tuberosidad anterior de la tibia. Ahí se inserta el ligamento rotuliano. Lateralmente hay otra tuberosidad, se llama tuberosidad externa de la tibia o tuberosidad del tibial anterior, porque aquí se inserta el músculo tibial anterior, pero no solamente se inserta el tibial anterior, también se inserta otro músculo en la parte superior, el músculo tensor de la fascia lata. Entonces esta tuberosidad externa de la tibia es compartida, fascia lata y tibial anterior. Tubérculo de Gerli también se llama. Luego, esta es la parte posterior, ¿no? Cuando miremos nosotros la parte superior, desde arriba, vamos a ver estas estructuras, se llaman platillos tibiales. Estos platillos tibiales, pues en la parte superior, van a formar las cavidades glenoideas, que es donde se articulan ¿con quién? Con los cóndilos del fémur, ¿no? Con los cóndilos femorales, formando la articulación femorotibial. Y vamos a ver también que aquí, en la parte media de los cóndilos, en la parte superior de las cavidades glenoideas, entre las dos cavidades, porque hay una interna y otra externa, se encuentra la espina de la tibia, por delante de la espina y la superficie espinal, y por detrás la superficie retroespinal. Ahora esas cavidades glenoideas, que están también recubiertas de cartílago hialino, también se asientan los meniscos que son fibrocartílagos. Menisco interno, menisco externo, y sirve para amortiguar prácticamente los golpes o movimientos que nosotros tenemos al correr, saltar, caminar, etc. Para eso sirve para proteger a la articulación y secundariamente protege los cartílagos también, los cartílagos hialinos, porque son fibrocartílagos los meniscos, ¿no? Muy bien. Esta es la extremidad inferior de la tibia. Esta pequeña prolongación que vemos hacia adentro y que nosotros la podemos palpar aquí internamente se llama maleolo interno. Maleolo interno. La superficie inferior es articular, sirve para articularse con el astrágalo. Y lateralmente sirve para articularse con el peroné. El hueso peroné está aquí externamente, entonces se articula con el peroné. Porque aquí en el extremo superior, en la parte posterolateral del extremo superior, se encuentra la superficie articular para el peroné. Y esta es la diáfisis, que tiene una cara medial, lisa en la parte media e inferior, rugosa en la parte superior, porque aquí se insertan los tendones de la pata de ganso. El músculo semitendinoso, el músculo recto interno y el músculo sartorio terminan ahí formando la pata de ganso, y más por debajito de la pata de ganso el ligamento medial de la articulación de la rodilla. La cara lateral es esta de aquí, la cara lateral de la tibia es donde se inserta el músculo tibial anterior. Y esta es la cara posterior de la tibia. La cara posterior de la tibia, aquí vamos a ver, existe una cresta en la cara posterior, es la cresta del sóleo. Esta cresta del sóleo se llama así porque inserta el músculo sóleo. Esta tiene un labio superior, esta cresta inserta el músculo popliteo en la superficie poplitea, y tiene un labio inferior, la cresta del sóleo, donde se inserta al músculo flexor de los dedos y el tibial posterior. Flexor internamente y tibial posterior. Entre esos dos existe una cresta longitudinal que divide a esos dos músculos en la parte posterior. Y los bordes, borde anterior, medial y lateral. Este borde anterior tiene la forma de una S itálica. Como es cortante, en forma de cresta, también se llama cresta de la tibia. Ya es
está sobre la piel prácticamente, muchas veces nos golpeamos ahí la cresta de la tibia, nos duele bastante. Esta es la tibia, luego viene el peroné. Este es el peroné, un hueso largo, con sus extremidades superiores en forma de cabeza, en la parte superior, en la cabeza del peroné. La extremidad inferior se llama maleolo externo. Esta parte bola que tenemos en la parte externa es el maleolo externo. Este maleolo externo se articula con el astrágalo. Y la parte superior, la cabeza del peroné, tiene una superficie articular para articularse con la tibia. ¿Ya? Existe una apófisis, se llama apófisis estiloide del peroné, en donde termina el ligamento externo de la articulación y el músculo bisectura. Aquí hay una en la cabeza y por debajo de la cabeza, ¿qué hay? El cuello del peroné. Aquí viene un nervio, el nervio fibular. ¿Ya? El nervio fibular profundo que se va a transformar en tibial anterior. Inerva a los músculos flexores del pie. Muchas veces una fractura a nivel del cuello lesiona el nervio, y si lesiona el nervio nosotros no vamos a poder levantar el pie para realizar nuestra marcha. Entonces vamos a andar y vamos a arrastrar nuestra punta del pie porque no podemos levantarla porque ha habido lesión de ese nervio. ¿Ya? Ese nervio Ciático, depende del ciático oblicuo externo. Exactamente. El ciático oblicuo interno es el tibial posterior, y el tibial anterior del ciático oblicuo externo. Y esta es la diáfisis. La diáfisis del peroné también de forma prismática triangular, con cara anterior, posterior y medial. Y borde anterior, borde posterior, la cara lateral, medial y posterior, borde anterior, posterior y medial. El borde medial es el borde interóseo. Hay una membrana que une estos huesos entre la tibia y el peroné que se llama membrana interósea. La rótula. La rótula, ¿dónde se encuentra la rótula? En la parte anterior de la rodilla. Algunos lo consideran como hueso sesamoideo. Aquí está la rótula. ¿Qué forma tiene? Triangular. La base de la rótula es superior y el vértice es inferior. ¿Qué termina en la base de la rótula? El músculo cuadriceps-dural. ¿Y qué se inserta en el vértice de la rótula? El ligamento rotuliano o patelar. Estos son los bordes laterales de la rótula que se inserta las aletas de la rótula, que son dependencia de expansión del cuádriceps. Y esta es la cara anterior, que es cutánea. Tiene una bolsa sinovial aquí en la parte anterior, entre la piel y la cara anterior, muchas veces se inflama, ocasionando una bursitis rotuliana. Y esta es la cara posterior de la rótula. La cara posterior de la rótula la reconocemos porque tiene dos porciones, una porción articular que es extensa y una porción articular que es menos extensa. La porción extensa, que es articular, se divide en dos porciones, una porción externa extensa y una porción interna menos extensa. Estas porciones se articulan con la tróclea del fémur. Eso es la rótula. Ahí está la membrana interósea que une el borde externo, el borde interóseo de la tibia, con el borde interóseo de la fíbula o peroné. Entonces se llama fíbula o peroné. Aquí está el borde interóseo. Aquí hay una articulación que une la tibia con el peroné, articulación tibio-peronea o tibio-fibular inferior, tibio-fibular superior. Sindesmosis. Articulación de la rodilla.
Tipo de articulación de la rodilla. Entre la tibia y el fémur, los cóndilos del fémur con los cóndilos de la tibia, condilartrosis. Superficies articulares por parte del fémur, la tróclea femoral, la parte anterior de los cóndilos, ¿no? Superficies articulares por parte de la tibia, las cavidades glenoideas de la tibia. Los medios de unión de la articulación de la rodilla. Cápsula articular. ¿Qué es la cápsula articular? Es una membrana de tejido conectivo que envuelve la articulación. Del engrosamiento de la cápsula nacen los ligamentos, ¿no? Estos ligamentos son engrosamientos de la cápsula articular. ¿Dónde se inserta la cápsula? Tiene la forma de un manguito hueco, el orificio superior, alrededor de las superficies articulares de los cóndilos del fémur. Como en los cóndilos del fémur, en la parte posterior hay la escotadura intercondilia, esta cápsula se introduce al fondo de la escotadura y luego sale. No pasa manera de puente por los cóndilos. Y a nivel de la tibia, donde se inserta la cápsula articular, alrededor de las superficies articulares de las cavidades glenoideas y en las caras externas de los meniscos. Y entre los ligamentos, ligamento anterior, posterior, medial y lateral. ¿No? Ligamento anterior, el ligamento anterior de la articulación de la rodilla es el ligamento rotuliano. Ligamento posterior de la articulación de la rodilla están los ligamentos cruzados, ¿ya? Y existe un reforzamiento de la cápsula articular como el ligamento popliteo oblicuo y el ligamento arqueado, proveniente del ligamento externo de la articulación de la rodilla y del músculo semimembranoso. El ligamento medial, que se inserta a nivel del cóndilo interno, en la cara lateral del cóndilo interno del fémur, y termina en la cara medial de la tibia, ¿no? Y el ligamento lateral en la cara lateral del cóndilo lateral del fémur y termina en la apófisis estiloide del peroné. Y existen los ligamentos cruzados, ligamento cruzado anterior y ligamento cruzado posterior. Ligamento cruzado anterior que se origina en la tibia, en la superficie preespinal, y termina en el cóndilo externo. Ligamento cruzado posterior que se origina también en la tibia, pero en la superficie retroespinal, y termina en el cóndilo interno. Esos ligamentos cruzados evitan el desplazamiento anterior y posterior de la tibia. Para eso sirven esos ligamentos cruzados, son muy importantes estos ligamentos cruzados. En futbolistas generalmente existen muchas lesiones de ligamentos cruzados, principalmente el ligamento cruzado anterior, el ligamento cruzado anterior que es más largo, más delgado, más débil, por eso mayor lesión. El posterior es más corto, más ancho, más grueso, por eso menos lesión. Entonces, cuando existe una lesión del ligamento cruzado anterior, la tibia se desplaza hacia adelante. Entonces se llama el signo de la gaveta anterior y el signo de la gaveta posterior cuando hay lesión del ligamento cruzado posterior. El tratamiento de la lesión de los ligamentos cruzados es quirúrgico generalmente. ¿Por qué que hay que operar los ligamentos cruzados? A ver, ¿quién me dice? Para darle estabilidad a la articulación. Para dar estabilidad a la rodilla. ¿Ya? ¿Y para qué más? Si no hay estabilidad en la rodilla, ¿qué se va a producir? Artrosis. Para evitar artrosis, ya saben, la artrosis desgasta los cartílagos. En este caso sería artrosis secundaria o primaria si es una lesión de ligamento. Secundaria con un traumatismo, generalmente lesionó los ligamentos. Entonces se opera los ligamentos cruzados, ¿para qué? Para evitar la artrosis. Estabilidad en la rodilla, pero al futuro evita la artrosis. Y los meniscos son dos fibrocartílagos en las superficies articulares, en las cavidades glenoideas de la tibia. Existe el menisco
interno y el menisco externo. El menisco externo forma una letra O y el interno forma una letra C. El extremo posterior del menisco externo tiene un ligamento, el ligamento menisco femoral, que acompaña al ligamento cruzado posterior. Y en el extremo anterior de los meniscos, las extremidades anteriores o cuernos anteriores de los meniscos, existe un ligamento que une estos dos, el ligamento intermeniscal. Irrigación, las arterias popliteas son las que irrigan a la articulación de la rodilla. Arterias popliteas son las arterias articulares, ramas de la poplitea. También existe una rama de la arteria recurrente tibial anterior que contribuye a irrigar la articulación de la rodilla, inervado por el nervio ciático popliteo interno. Movimiento, flexión y extensión son los movimientos que tiene la articulación de la rodilla. Entonces aquí vemos, medio de unión, cápsula articular, ligamentos internos y externos, meniscos, entre los medios de unión, ahí tenemos, vean aquí, esto de aquí son los cóndilos, ¿no? Cóndilo medial, cóndilo lateral, escotadura intercondilia en la parte posterior de los cóndilos. Les decía que se introduce la cápsula al interior, no pasa a manera de puente. Y esta es la tróclea femoral en la parte anterior. Y ahora, ahí. Ya estamos terminando. La tróclea femoral, aquí se articula la rótula, ¿no? Trocleartrosis, fémoro y rótula, trocleartrosis. Esta es la tróclea. ¿Okay? Menisco. Menisco interno, menisco externo, vean, entre la superficie articular. Ligamentos cruzados. ¿Qué ligamento cruzado sería este de aquí? Anterior. ¿Ya? Va de la tibia al cóndilo externo. Aquí está el peroné externo. A la cara interna del cóndilo externo. Ligamento cruzado posterior. Va de la tibia a la cara interna del cóndilo interno. Ya hice la inserción que tienen los meniscos que se entrecruzan, por eso se llaman ligamentos cruzados. Uno anterior y otro posterior. ¿Para qué sirven? Para evitar el desplazamiento anterior y posterior de la tibia. Entonces son las superficies articulares. Y aquí los ligamentos, ligamento lateral del cóndilo externo, al apes capitatis fibular, que es la apófisis estiloide del peroné, es un ligamento más corto, en forma de cuerda, nosotros inclusive nos lo palpamos ahí, y es pequeño, ¿no? El más importante de estos ligamentos, anterior, posterior, interno y externo, es el medial, que es este de aquí, inserta en la cara externa del cóndilo interno y termina a manera de abanico en la cara interna de la tibia. Este es un ligamento importante, fuerte de la articulación de la rodilla. Una lesión de este no es de mucha importancia, lógicamente se le da tratamiento, pero una lesión de este de aquí, un esguince, un grado 1, 2, 3, etcétera, se debe inmovilizar 6 semanas, un mes y medio. Un esguince de ligamento interno es un mes y medio que debe estar inmovilizado y después fisioterapia. Este es de especial importancia. Este es 2 semanas, 3 semanas. Hay una lesión, por ejemplo, miren, un mecanismo, una fuerza torsional ha ocasionado una lesión del ligamento interno, ligamento cruzado anterior, se ha lesionado.
¿Cómo se restituye el ligamento cruzado anterior? Aquí hay el ligamento rotuliano o el el semitendinoso. El tendón del semitendinoso, se extrae una parte del tendón del semitendinoso y se hace un túnel por aquí con una broca, aquí hasta aquí. Y aquí se introduce el tendón del semitendinoso y se fija lógicamente con tornillo. Así que, claro, tiene que fijarse aquí y acá. Tiene que unir la tibia y el tendón del semitendinoso. Antes se hacía con una porción intermedia del ligamento rotuliano, ahora es con el tendón del semitendinoso, ya sea el cruzado anterior o posterior. Entonces aquí vemos la parte superior, las cavidades glenoideas, ¿no? Aquí los meniscos, los cuernos anteriores y posteriores. Aquí en la espina de la tibia, por delante de la espina el ligamento cruzado anterior, por detrás de la espina de la tibia el ligamento cruzado posterior. Las lesiones que acontecen, ¿no? Así, lesión de los ligamentos internos y ligamentos cruzados, ¿no? En ese deporte, el ligamento cruzado posterior, ¿no? Ahí el fenómeno se ha tenido una lesión del ligamento anterior. El ligamento anterior es el ligamento rotuliano, que va de la rótula a la tuberosidad anterior de la tibia. Se ha roto aquí, ¿no? Tomando el fenómeno, lo que vieron era a él. ¿Lo conoce o no? Un excelente jugador, ¿no? Entonces aquí está la rótula, este es el tendón del cuádriceps, este es el ligamento rotuliano. Aquí se rompió el ligamento rotuliano. Ahí los medios de unión, de nuevo, aquí, menisco medial, menisco lateral, un poco más cerrado, en forma de O, el lateral, en forma de C, el medial. Y los ligamentos cruzados, ligamento cruzado anterior y ligamento cruzado posterior. Ligamento colateral lateral, ligamento colateral medial, aquí los ligamentos cruzados. Son ligamentos intraarticular de la rodilla. El ligamento redondo en la coxo femoral es el ligamento intraarticular. La vista posterior, el refuerzo del ligamento popliteo oblicuo y popliteo arqueado. Bueno, ya ligamentos cruzados, los meniscos, la cabeza del peroné, tuberosidad anterior de la tibia, la rótula, aquí está la tróclea del fémur, articulándose con la rótula, es una tróclea artrósica. Por detrás de la rodilla existen las venas popliteas, la arteria poplitea, los nervios ciáticos popliteo interno y externo. De aquí de esta arteria poplitea nace la irrigación de la rodilla. La arteria poplitea da 7 ramas colaterales, 5 para la rodilla, son ramas articulares, y 2 para el gemelo interno y gemelo externo, son las 7 ramas de la poplitea. Esa forma de red perirotuliana, alrededor del círculo perirotuliano. Entonces, el aparato extensor de la rodilla, ese es el aparato extensor, es el músculo cuádriceps. Vamos a ver después la inserción del músculo cuádriceps, formado por los vastos interno, vasto externo, recto anterior y crural, ¿no? Músculo extensor de la rodilla. Irrigación, les decía, de la parte posterior nacen las arterias que irrigan la articulación, las ramas articulares. Las ramas articulares superiores, mediales y laterales, e inferiores, mediales y laterales,
se anastomosan alrededor de la rótula en la parte anterior, formando el círculo perirrotuliano. ¿Ya? Este círculo es reforzado por la recurrente tibial anterior. La arteria articular media se queda en la parte posterior de la rodilla. Luego, las articulaciones tibiofibulares, ¿no? Superior e inferior, son de tipo sindesmosis. Aquí tenemos la articulación tibulotalar anterior, vista lateral de la articulación tibiofibular y tibiotalar. Es decir, talar es el astrágalo del talus, tibioastragalina y aquí tibiofibular. Aquí en este complejo, que es la articulación del tobillo, existen ligamentos. Este es el ligamento externo de la articulación del tobillo. El ligamento externo de la articulación del tobillo tiene 3 fascículos: tibio talar anterior, fíbulo talar anterior, fíbulo talar posterior y fíbulo calcáneo. Muchas veces cuando la persona, especialmente las mujeres de taco alto, van echan las pinturas, se tuercen el tobillo. Así. Eso es para que despierten un poquito, no se enojen conmigo. Son hermosas, ¿no? Cuando están de taco, bellas. Cuando van bellas, muy bonitas andando, pero el descuido, torsión del tobillo. Ese se llama esguince de tobillo. Generalmente se lesiona primero este ligamento fíbulo talar anterior. Si es más fuerte, fíbulo calcáneo. Si es más fuerte, fíbulo talar posterior. Y si es más fuerte, se fractura el peroné. Más fuerte, también la tibia se fractura. Así es el mecanismo. De menor a mayor y se hincha lógicamente, ¿no? Eso ya es un esguince de tobillo. Ahí trabajo para los cristianos, ¿no? En el lado interno de la articulación del tobillo está el ligamento tibio talar anterior, tibio escafoideo, tibio calcáneo y tibio talar posterior, forman el ligamento deltoides, la parte superficial. Finalmente, los huesos del pie. Tenemos aquí el tarso, metatarso y falanges. En el tarso, 7 huesos. Astrágalo o talus, puede decir tibio talar por el talus. Astrágalo o talus, calcáneo, escafoide, cuboide y las 3 cuñas. Primer metatarso, segundo, tercero, cuarto y quinto metatarsiano, y esas son las falanges. El astrágalo está superior, a ver aquí creo. El astrágalo está superior al calcáneo, ¿no? En la parte superior. Tiene una cara superior que se articula con la tibia. Tiene la forma de una tróclea, por eso la articulación tibio-talar es trocleartrosa. Tiene una cara lateral del astrágalo de forma triangular que se articula con el maleolo externo. Tiene una cara medial en forma de una coma o vírgula que se articula con el maleolo interno. Tiene una cara anterior que se articula con la cara posterior del escafoide, una cara posterior que es libre, inserta solo el ligamento, y tiene una cara inferior que se articula con la cara superior del calcáneo. Ese es el astrágalo. Además, importante, el astrágalo tiene 3 porciones: cabeza, cuello y cuerpo del astrágalo.
Ya este es el calcáneo. El calcáneo es grande, forma el hueso del talón, tiene una extremidad anterior que se articula con la cara posterior del cuboide. ¿Qué tipo de articulación es esta? Calcáneo cuboidea. Silla de montar, articulación en silla de montar. Cara posterior, donde se inserta el tendón de Aquiles o tendón calcaneano. Cara lateral del calcáneo, donde tiene unos surcos para los tendones, el peroneo lateral corto y largo. Cara interna del calcáneo, donde se encuentra el canal del calcáneo, un canal profundo, y tiene una cara superior que se articula con el astrágalo. Entre las dos caras existe un espacio entre el astrágalo y el calcáneo, un espacio entre las superficies articulares que se llama seno del tarso o sinus tarsi, donde inserta el ligamento que une el astrágalo y el calcáneo, el ligamento interóseo. Y en la cara inferior del calcáneo hay 3 tuberosidades, una anterior y 2 laterales posteriores. Y este es el escafoide. El escafoide tiene una cara anterior que se articula con las 3 cuñas, una cara posterior cóncava que se articula con la cabeza del astrágalo. Lateralmente se articula con el cuboide y medialmente no es articular, presenta el tubérculo del escafoide para el músculo tibial. Este es el cuboide, tiene una cara posterior que se articula con el calcáneo, una cara anterior con el cuarto y quinto metatarsiano. Lateralmente no es articular, pero medialmente se articula con la cuña lateral. Y estas son las cuñas: cuña interna, cuña media y cuña externa. Las caras posteriores de las 3 cuñas se articulan con la cara anterior del escafoide. Ya la cara anterior es la cuña interna con el primer metatarsiano, la cara anterior de la cuña media con el segundo y la cara anterior de la cuña externa se articula con el tercer metatarsiano. Ya el cuarto metatarsiano y el quinto es con la cara anterior de cuboides. Luego estos son los metatarsianos. El primero es el más corto, el más grueso. El segundo metatarsiano es el más largo. Después va disminuyendo. La extremidad anterior de los metatarsianos se llama cabeza de los metatarsianos, que se articulan con las extremidades posteriores de las falanges proximales de los dedos, y las extremidades posteriores de los metatarsianos se llaman base de los metatarsianos. Una importancia: la base del metatarsiano del quinto es donde se inserta el músculo peroneo lateral corto. Muchas veces una torsión, como tuvo Neymar, por ejemplo, a Neymar sí lo conocen, se fractura aquí una partecita de la base del quinto metatarsiano. Arranca la base del quinto metatarsiano, ese músculo, ¿no? Fractura por arrancamiento o abulsión. Este es el tarso, ¿no? Aquí está el calcáneo. Vean que tiene superficies articulares para articularse con el astrágalo. Aquí va a estar el canal del calcáneo. En la cara inferior el canal del astrágalo, forma entre los dos canales el seno del tarso. La cara anterior del astrágalo para el escafoide y el escafoide de la cara anterior para las cuñas. Ya la cara anterior del calcáneo para el cuboide y el cuboide en su cara anterior para el cuarto y quinto metatarsiano, porque aquí es para el tercero, para el segundo y para el primer metatarsiano. ¿Qué? Las articulaciones de Chopard tienen que ver con la articulación. ¿En qué participan? Sí. Tienen que ver mucho con el asunto de la Aquí, por ejemplo, el pie se divide en 3: retropié, medio pie y antepié. En 3 partes se divide el pie. ¿Cuál es el más importante de los 3 pies? Es el retropié. El astrágalo y el calcáneo es lo más importante del pie para la marcha. Si el astrágalo y el calcáneo están bien, es decir, su congruencia, no tienen alteración de su eje, etc., el pie va bien. Eso es el retropié, astrágalo y calcáneo. Ya el medio pie
El medio pie es el escafoide, el cuboide y las 3 cuñas. Ese es el medio pie. Y el antepié es los metatarsianos y las falanges. ¿Ya? Aquí en el retropié se producen los movimientos de flexión y de extensión. ¿Ya? Aquí flexionamos el pie, extendemos el pie. Aquí. Ya en esta articulación entre medio pie y antepié se produce la inversión, eversión y abducción y abducción. En el retropié es solo flexión y extensión. ¿Ok? Esa es la importancia que tiene dividir el pie. Ya los metatarsianos ya hemos hablado, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Los metatarsos. Yo le preguntaba eso, doctor, más que todo por las articulaciones, ¿no? La medio tarsiana y la tarso metatarsiana. Antiguamente decían chopas, ninfa. Ah, sí. Articulación chocar y de inflar. Y aquí están los arcos del pie, ¿no? Arco interno. Y existe el arco externo. Más pronunciado, lógicamente, el arco interno. Muchas veces está disminuido este arco, eso se llama pie plano. Pie plano. Incluso ahí entra el plano rígido. Existe el arco transversal también. Y por último, un minuto más ya y se va. ¿Cuál me coloco? Y va a una fiesta, ¿no? Entonces, para que no tengan muchas dudas, porque ahí miren, puntiaguda, de punta puntiaguda, aquí punta cuadrada, etc. Con taco, sin taco, todo tiene su... A ver, vamos a ver. Hay 3 tipos de pie. ¿Ya? 3 tipos de pie. Pie egipcio, el primer dedo mayor que los demás. Ninguna ha venido con Santander. Pie romano. Primero, segundo, tercero dedo, especialmente primero y segundo, iguales. Pie griego, segundo dedo mayor. ¿Cuál es el más anatómico? No digo más bonito, más anatómico. Todos son bonitos. Ese de aquí es el más anatómico. Ahora, ¿qué tipo de zapato voy a colocar? Pie romano de punta cuadrada. Sí. No le voy a colocar uno de punta cuadrada como este de aquí, ¿no es cierto? Ya saben, pie romano así. Ya está. ¿Ok? Este es el mejor pie, puede ser de oro, miren. Donde el segundo dedo es mayor, si vean como el eje se adapta a la punta del zapato. Este tipo de pie. Este no puede usar este. Sino que va a tener juanete, ¿no? Alubalgo se llama eso. ¿Ya? Entonces, yo le pongo a ese de aquí, la punta del zapato va a estar aquí, ¿no es cierto? ¿Me entienden? Entonces va a desplazar al dedo a la punta y va a producir, miren, juanete, ¿no es cierto? Entonces uno coloca el zapato de acuerdo a la forma de su pie. Entonces es así, egipcio romano. Para el griego puede usar punta. Puede usar punta. ¿Ya? No hay ningún problema. Pero para esto otro no punta.
porque va a tener ese problema. ¿Ok? Bueno, es un consejo, ya ustedes sacan si usan o no usan. Mejor si usan así van donde el traumatólogo para que la operen. ¿Zapato con taco o sin taco mejor? Sin taco, dice aquí usted. Taco, ¿no? Con taco. Ahora, tiene sus consecuencias y es bueno también. ¿Ya? A ver, tenemos el tendón de Aquiles. ¿Cuál es la función del tendón de Aquiles? O sea, voy a hacer así, digamos. Elevar el talón, ¿no es cierto? Eleva el talón, el tendón de Aquiles, porque se inserta en el calcáneo, ¿correcto? Esa es la función del tendón de Aquiles. Cuando nosotros caminamos, al caminar, elevamos el talón para dar la marcha, ¿no es cierto? ¿Quién eleva? El tendón de Aquiles, ¿correcto? ¿Sí? Entonces miren, elevando así. ¿Ya? Entonces, ahora, si la persona usa taco, usó el taco, ya no va a usar el tendón de Aquiles, ¿no es cierto? Ya está elevado. ¿Me entienden? Ya no hay necesidad de que eleve el taco. Entonces, no va a usar su tendón de Aquiles. Pero muchas veces por desuso produce tendinitis del tendón de Aquiles, dolor en el tendón de Aquiles, por desuso, por usar mucho taco. ¿Ya? Pero a su vez, es bueno a veces, porque está ahorrando su tendón de Aquiles. Lo está ahorrando para futuro. A ver, les voy a decir a ustedes, si por ahí ahorita pasa dos viejitos por afuera, voy a decir así en esas palabras, viejitos, tercera edad, dos viejitos por afuera. Los dos tienen 80 años, los dos de 80. Pero uno o una, los dos vamos a escucharlo. Uno o una de ellas está así. Y uno o una de ellas está taconeando. No digo con este taco, no con sus zapatos, puede ser uno que usted. Pero el otro está arrastrando, el otro o la otra. ¿Quién arrastra? ¿El viejito o la viejita? El viejito arrastra. El viejito. ¿Por qué? No es un taco, no son un taco, el taco en la juventud, no lo ahorró. ¿Me entienden? No lo ahorró. En cambio la mujer todavía no está arrastrando, está levantando su talón. Lo ahorró su tendón. Puede levantar todavía. En la juventud, después de 10 años de casado, 3 años de casado, va el hombre, ¿no? Adelante. Y la mujer atrás con 2 o 3 hijos. Después de casado, ¿no? Del novio, pues, de la mano. Pero ya es casado, ya va al micro, va primero y espera que la mujer y los hijos lleguen y hay que esperar el micro. Eso es la juventud. Cuando los dos tienen 80 años, ¿quién llega primero al micro? ¿Y quién viene por atrás? Espérame. ¿Quién viene por atrás? El hombre, viejito. No tiene tendón de Aquiles. La vida no digo que los hombres usen tacos ahí nomás. Pero para ustedes sepan eso. Muy bien. Ya viene músculo del miembro inferior. Terminamos en otro más.